¿Cuántos papás hay acá esta mañana? ¿No? Muchos papás. Hablando papás como mamá y papá, ¿no? ¿Cuántos papás son? ¿No? Muchos. Gracias por eso, qué bueno. Cuando Dios me permitió justamente preparar este mensaje, vienen muchas cosas en tu mente. Y creo que como todo papá que hoy estamos acá, y cuando llegan los hijos a nuestra vida y comienzan esos hijos a crecer, dejan de ser bebés y comienzan a crecer, comenzamos justamente a influir en su formación. ¿Y qué le pedimos a los hijos? ¿Qué le pedimos a los hijos? Obediencia. Creo que es una de las palabras más nombradas dentro de la infancia, adolescencia, juventud del joven, del niño. Obedece, obedece. Pero, ¿cuántos somos hijos de Dios? 3, 4, 15, 20, ya, muy bien, como palomitas de maíz, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice Dios? Obedece. ¿Cierto? O sea, somos muy buenos para dar consejos. Somos muy buenos para estar diciendo, obedece, haz esto, haz lo correcto, hazlo bien. ¿Y Dios qué te dice? ¿Y tú? ¿Y yo? Hay que obedecer. Estamos viendo la serie del Pentateuco, el 5.º libro de Moisés, que es Deuteronomio. Quiero que me acompañes al capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Y ven lo que dice el subtítulo de este capítulo. ¿De qué dice? Moisés exhorta la obediencia. Hoy quiere Dios recalcar, reafirmar que seamos ¿qué? Obedientes. Miren, póngale una marca a este capítulo de Deuteronomio. Quiero que me acompañes, por favor, a Lucas capítulo 6, versículo 46. Y que me lo pongan acá en pantalla, por favor. Lucas 6, 46. Vean lo que dice justamente Lucas en este texto. Lucas 6, 46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces no se te olvide una cosa. Si tú le dices Señor a Cristo, es porque estás dispuesto a obedecerlo. Estás dispuesto a obedecerlo. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál fue ese alimento? El maná. ¿Y qué representa el maná? A Cristo, el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual de los seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Porque muchos de los judíos no pasaron a la tierra prometida por desobedientes. Y muchos no llegan justamente a tener una tierra donde fluye leche y miel por desobedientes. Dios te quiere que vivas en el Edén antes del pecado. Dios te quiere entregar un matrimonio, una casa, un hogar donde fluya leche y miel de provisión, no tan solo material, sino también espiritual, amados. Pero se necesita que seamos ¿qué?
obedientes, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cómo les gusta quemar el dinero, verdad? Bueno, es el enemigo que no quiere que prediquemos, pero que se le quite. Vamos a predicar el día de hoy. Entonces, bien importante que la Biblia es justamente un libro de formación, no de información. La Biblia te forma y te hace al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que está como, todo lo que pasó, todo lo que está escrito está como ejemplo para ¿quiénes? Para nosotros, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes están alcanzados los fines de los siglos. Ahora sí, vamos a decir el título de la predicación. Ya me imagino que muchos saben. Fuimos elegidos para obedecer. Así se llama el título de la predicación. Fuimos elegidos para obedecer. ¿Por qué es tan importante la obediencia en la vida del creyente? ¿Por qué es tan importante la obediencia en la vida del creyente? Anótalo en tu apunte. Porque es un distintivo de todo cristiano. La obediencia es un distintivo de todo cristiano. ¿Cuántos cristianos hay acá? Entonces tienes que tener un distintivo de obediencia. Obediencia. Ahora sí, dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, dice, ahora pues, oh Israel, ponle tu nombre. A mí me gusta porque me llama mucho Dios aquí. Dios me habla mucho a mí. No sé ustedes, pero aquí me habla mucho Dios. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y posáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Vamos a ver qué es lo que dice justamente aquí Moisés en el versículo 1, y vamos a encontrar varios puntos importantes que todo cristiano tendría hoy que estar ejecutando en su vida de creyente. Primeramente, algo que es muy importante es que Dios te va a hablar a ti de manera personal. Y tienes que escuchar siempre que Dios te llama por tu nombre. Porque eres su hijo. Y la salvación es personal. Dios siempre se va a referir a ti de manera personal. Oye, hijo mío, escucha hoy justamente tu nombre a través de los labios de Cristo. Él siempre se va a referir a ti de manera personal, y aquí justamente lo está haciendo. Oye, Israel. Entonces, primera característica de un cristiano es que sabe oír. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas ovejas? ¿Qué ovejas? Las que son de Cristo. Las que son de Cristo han aprendido a oír su voz. Las que son de Cristo han aprendido a oír su voz. Identifican la voz de su buen pastor. Y eso es algo muy importante en la vida de todo creyente, que sepa plenamente oír y oír la voz de su pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Cómo tienes que oír justamente hoy? Cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿cómo la tienes que oír? Otra característica, con reverencia, atentos. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Generalmente cuando tú vienes los domingos, no vienes con la intención de estar atento. Cuando tú vienes aquí, vienes con muchos pensamientos que te están distrayendo. La tarjeta, el carro, el pago de colegiatura, dejaste los frijoles puestos, no te bañaste, y estás piense y piense y piense muchas cosas que te están distrayendo de lo importante. La voz de Dios. Haz un examen, haz un autoexamen. Cuando salgas de aquí, pregúntate de qué fue lo que habló Dios, qué fue lo que me dijo Dios y qué es lo que tengo que replicar justamente para esta semana. Si no te acuerdas de lo que Dios te habló, es que estaba tu mente en otro lugar, estabas completamente disperso, estabas distraído.
Entonces tienes que aprender justamente a oír. ¿Y qué vas a oír? Sus mandamientos. Aquí lo dice: oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Siguiente característica: tienes un espíritu enseñable. Todo creyente tiene un espíritu enseñable, sabe justamente ser un discípulo de Cristo. Nuestro supremo maestro es Cristo, y tú y yo nos convertimos en sus discípulos. Entonces no solamente hoy escuchamos su voz, sino también aprendemos de su palabra. Cuando hablamos de oír, tenemos que ejercitar mucho el sentido del oído, porque dice muchas de sus palabras, justamente, es más, dice que la fe es por él oír. Y vean lo que dice justamente Mateo, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántos prudentes hay aquí? Porque han aprendido justamente a oír y a poner por obra las palabras de Dios. Y hoy su vida está fundamentada sobre la roca, su matrimonio está fundamentado sobre la roca, tu familia, tu trabajo está fundamentada sobre la roca. Entonces un verdadero creyente hoy sabe oír la voz de Cristo. Siguiente característica: debo de conocer sus mandamientos, debo de conocer sus decretos, debo de conocer sus normas, debo de conocer la ley, debo de conocerla. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que te conozcan. ¿Qué es lo que demanda Dios? Un conocimiento que no tan solo intelectual, sino también un conocimiento vivencial. Que vivas la palabra, que la palabra se haga vida en tu vida. Como todo buen cristiano, como todo buen discípulo, la palabra tiene que hacerse vida en tu vida. Siguiente característica: para que los ejecutéis. Obedece. La palabra obediencia, si quieres anotarlo, viene del hebreo shama, S-H-A-M-A, shama, y significa atención. Tienes que oír con atención, tienes que oír con obediencia, o tienes que oír para obedecer. Eso significa en el hebreo shama. Oye para obedecer, no solamente oigas por oír. Cuando tú anotas tus apuntes, cuando Dios habla a tu vida y tú pones apuntes y no más te acuerdas de lo que tú apuntaste ahí, la pregunta es: ¿para qué sirvió tu apunte? ¿No les pasa que tú apuntaste muchos, ahora sí que valga la redundancia, apuntes del maestro, y nunca te diste la tarea en las tareas de darle un repaso? Y llenaste como 3 cuadernos y nunca en la tarde-noche le dabas un repaso a lo que tú habías entendido o lo que te habían dictado justamente ese día en la escuela. Y pasa lo mismo justamente en el discipulado, en el estudio de varones, de mujeres, en matrimonios, en la misma predicación. Mucha gente anota, y veo que anota porque sí veo que están anotando, pero yo te pregunto: ¿y cuando llega la tarde-noche regresas a tus apuntes? Cuando vas pasando por la semana, ¿regresas a lo que Dios habló el domingo a tu vida? ¿Lo haces? Si lo haces, qué bueno, si no, hazlo. Es muy importante justamente repasar lo que Dios está hablando a tu vida. Voy a hacer la pregunta que sé que muchos van a contestar amén. ¿Quién ama a Cristo? ¿No es cierto? ¿Quién ama a Cristo? ¿Verdad que sí? Dios se ve que me decía amén. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Me lo ponen aquí, por favor? Evangelio de Juan, capítulo 14. Búscalo en tu Biblia. No te esperes acá, lo pongan acá en pantalla. Búscalo en tu Biblia. Usa tu Biblia. Luego me dicen: pastor, está bien delgada la hojita. Pues que no la usas.
Úsala para que se despeguen, ¿sí? Juan capítulo 14, versículo 15. Tenemos que ejecutar, tenemos que hacer, tenemos que obedecer la palabra. Y dice ahí justamente Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo pregunté cuántos aman a Cristo. Y la mayoría dice, amén, yo lo amo. Hoy tienes que demostrar que tú lo amas. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. La palabra guardar, anótalo. La palabra guardar en el griego, porque es Nuevo Testamento, griego, viene de tereo. Tereo, acento en la segunda E, tereo, como de Teresa, tereo. Y fíjense lo que significa tereo, cumplir un mandato, custodiar, mantener. Si tú amas a Cristo, tienes que mantener su palabra. ¿Dónde? En mi corazón. Tengo que memorizarla, tengo que entenderla. Tengo que custodiar la palabra de Dios, protegerla, porque es para mí una arma poderosa contra las acechanzas del enemigo. Recuerda que la palabra es la espada del Espíritu Santo, y con la misma espada tú te defiendes ante las acechanzas del enemigo. Eso fue lo que nos enseñó Cristo en el desierto. ¿Con qué se defendió Cristo? Con la palabra. Escrito está. Entonces tengo que hacer que los mandamientos del Señor se hagan vida en mi vida. ¿Una fe sin obras? ¿Una fe sin obras? Ayúdame por favor con Santiago capítulo 2, versículo 17. Anótalo ahí en tu cuaderno, por favor. Santiago capítulo 2, versículo 17. Una fe sin obras es muerta en sí. Una fe sin obediencia es muerta en sí misma. Si la fe en Cristo no hay obediencia, es una fe muerta. La obediencia crea vida. La desobediencia, muerte. Eso apréndelo. La obediencia da vida. La desobediencia da muerte. ¿Qué quieres? ¿Vida o muerte? Entonces tienes que obedecer. Y nos vamos al inicio de la historia del hombre. Vete al inicio. Dios justamente puso ahí ¿a quién? A un hombre, Adán. Y le dio un mandato claro, preciso. De todo árbol podrás, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente si tú comes de él, morirás. Era el primer mandamiento con sentencia judicial, amados. Quiere decir que Dios nos dio la capacidad de decidir. Tú decides. Tú decides si estudias, tú decides si trabajas, tú decides si te casas, tú decides si tienes un hijo, tú decides si hoy haces las cosas bien o no. Tú decides. Tú tienes la elección de hacerlo. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Dónde está la concupiscencia? La concupiscencia está en el corazón de la persona. Sea creyente o no sea creyente, la concupiscencia vive en el corazón del ser humano. Y la concupiscencia significa un corazón inclinado a hacer lo malo. La concupiscencia significa un corazón inclinado a hacer lo malo. Luego entonces, si tu corazón está lleno de maldad, ¿cuáles son tus decisiones? ¿De obediencia o de desobediencia? Cuando Adán pecó y tomó del árbol del fruto prohibido, del conocimiento del bien y del mal, junto con su esposa,
nos dio una naturaleza a toda la humanidad, una naturaleza de desobediencia. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros somos pecadores por nuestra antigua naturaleza de desobediencia. A un niño pequeño, si te acordarás, a tu hijo cuando estaba pequeñito, nunca le enseñabas a que saca la lengua. Y si no te dan, patealos. Y si no, pégale a tu hermano si no te dejes. Y cuando venga tu abuelito, no le obedezcas. Yo no he escuchado eso. Siempre estamos diciéndole, pórtate bien, haz aquello, haz lo otro, respeta, invita, sé generoso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿El niño qué hace? ¿No es cierto? ¿Por qué lo hace? Por su antigua naturaleza. ¿Cuál es? Desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Tener compasión del hombre, tener misericordia de nosotros, de la humanidad, y por eso mandó a Cristo a reconciliarnos con Él a través de Cristo Jesús. Y nos dio y nos compartió entonces Dios de su naturaleza divina. Hoy cargamos la naturaleza, hoy estamos con la naturaleza de Dios. Pastor, ¿quiere decir que entonces tengo dos naturalezas? Sí, la caída y la de Dios. ¿Y cómo lo hago, pastor? Alimenta la que tienes que alimentar. La de Dios, la parte espiritual tienes que alimentarla. Y deja de alimentar la carnal. Deja de decir mentiras, deja de ver cosas que no en la televisión, en el internet, en el teléfono. Deja de tener aquellas personas que te están alejando de Dios. Eso es alimentar justamente la carne. Deja de engañar, deja de transar, deja de robar, deja de fornicar, deja de adulterar. Estás alimentando tu vieja naturaleza. Pero todo creyente verdadero, todo creyente genuino, todo creyente que ha sido realmente rescatado de ese lodo cenagoso, ha aprendido entonces a obedecer. Porque no es en sus fuerzas, es a través de la naturaleza de Dios, por medio del Espíritu Santo que mora en ti. ¿Quién dice amén? Aquí podemos darnos cuenta desde el versículo 1 que Dios le dijo a Israel que fuera ¿qué? Obediente, y obedeció. Y obedeció, así como tú comprenderás, ¿verdad? No queremos obedecer. No hubo obediencia. A ver, vamos a Romanos, pon una marca ahí a Deuteronomio. Vamos a Romanos, capítulo 5. Dice Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién? Cristo, los muchos serán constituidos obedientes. La palabra justo ahí significa obediente. ¿Cuántos son de Cristo? Por lo tanto, tienen que ser obedientes. ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer. Tienes que grabarte eso. Yo fui elegido para obedecer. Si tú me acompañas a la primera carta de Pedro, casi al final de la Biblia, primera carta del apóstol Pedro, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Elegidos según la presciencia, no dice presencia, dice presciencia. Es un atributo donde hay dos componentes en ese atributo de la presciencia: elección
elección y póngale una marca ahí a Pedro, por favor. Romanos capítulo 8. Versículo 29. Romanos 8, 29. Porque los que antes conoció, también los que predestinó. Entonces la presciencia, atributo de Dios, tiene dos elementos importantes: la elección y la predestinación. Nadie que no ha sido nacido de nuevo puede ser predestinado, porque tú y yo hemos sido predestinados para recuperar la imagen de Cristo. Yo pregunto, ¿la gente que no tiene a Cristo va a poder llegar a tener la imagen de Cristo? No, tiene que nacer de nuevo. Entonces, regresamos nuevamente al apóstol Pedro, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu nos da justamente la forma, la manera de poder recobrar la imagen de Cristo. El Espíritu Santo es el agente santificador que nos lleva justamente a recuperar la imagen de Cristo. Y aquí dice, en santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer. ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer. Y vienen las dos bendiciones, o viene la bendición. Cuando tú obedeces, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿para qué? Para que Dios te bendiga a través de darte gracia y paz. O sea, ¿qué dice ahí? ¿Quién quiere gracia y paz? Tienes que ser obediente para que tú te puedas ser merecedor de ellas. Si tú no tienes paz en tu vida, pregúntate por qué no tienes paz. Seguramente es porque no estás bien delante de los ojos de Dios. Cuando tú y yo hacemos algo indebido, lo primero que se va de nuestra vida son dos cosas: el gozo y la paz. Son buenos indicadores. Cada vez que alguien pierde paz y pierde el gozo, es porque tú andar con Dios no está haciendo Él correcto. Dios no está aceptando. Pablo lo dijo de manera diferente. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, estoy en Filipenses capítulo 2, versículo 12, Nuevo Testamento. No se vayan al Nuevo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir que los filipenses, la iglesia de Filipos, había obedecido, había hecho un gran logro espiritual, ser obedientes, no solamente cuando Pablo estaba ahí con ellos, sino también en su ausencia. Es un gran logro, amados, de verdad es un gran logro cuando tus hijos comienzan a ser obedientes cuando papás no se encuentran cerca de ellos. Es un gran logro, es una gran bendición. Ya el papá no tiene que estar ahí, no tiene que estar con la vara, no tiene que estar regañando, no tiene que estar, ya el hijo ya es obediente. ¿Por qué? Porque ha aprendido justamente el temor de Dios. Ha aprendido a través de la palabra que tú enseñas en tu casa. El niño comienza a crear un carácter de Cristo y comienza a crecer en sabiduría. ¿Quién dice amén? Es justamente lo que tú tienes que hacer. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es lo que dice la palabra. Dios te garantiza, instrúyelo, enséñale, dale esa lechita espiritual que a la larga lo va a hacer un hombre como Cristo. Pablo lo tuvo que reconocer, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, aún más en mi ausencia. Y les dijo, pero ahí no termina todo, amados.
Tú tienes que mantener de continuidad esa obediencia. ¿Y qué le dijo Pablo? Ocupaos de vuestra salvación. Y quiero hacer aquí un paréntesis. No es que tengas que ganarte la salvación por obras. No, la salvación no se gana por obras. La salvación es un regalo de Dios a través de la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero ¿por qué dijo Pablo, ocupaos de vuestra salvación? ¿A qué se refiere justamente? Se refiere que la salvación tiene 3 etapas. La primera etapa de la salvación es justificación, la segunda etapa de la salvación es santificación y la tercera etapa de la salvación es glorificación. ¿En qué etapa nos encontramos? Ya fuimos justificados a través de la sangre de Cristo y por creer en Él hoy somos justificados. Justificados tenemos ¿qué? Paz para con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, después de que somos justificados, ahora somos santificados. ¿Qué significa santificado? Anótalo ahí, apartados para Dios. ¿Cuántos santos hay aquí? No voy a salir por ahí, yo soy Blue Demon, pastor, no. Santo significa apartado para Dios. Dios ya te apartó para Él. Y si Dios ya te apartó para Él, ¿qué es lo que espera Dios de ti? Obediencia. Para eso fuiste apartado, para ser obediente a Él. No rezongues, no te rebeles, no preguntes, no argumentes, no te justifiques, no pongas más pretextos, tan solo sé obediente. Muchas veces aquí alabamos al Señor. Hoy la alabanza, wow, tocó mucho mi corazón la alabanza. Porque justamente glorificamos hoy a Cristo a través de lo que tú le cantas desde aquí, no desde aquí, desde acá. Pero de nada serviría que tú te postres y llores y digas, sí, Señor, es mi Señor y Salvador, si saliendo de este lugar te conviertes justamente en un Blue Demon, en un hijo del demonio. ¿De qué sirve? Llegas a tu casa y te peleas. Llegas a tu casa y no cumples con tu rol de esposo ni de esposa. No cumples tu rol de papá ni de mamá. Entonces, ¿de qué sirve? A mucha gente le debes y no le has pagado. Y tienen ya tiempo buscándote y tú te sigues escondiendo. Y aquí llegas y dices, Señor, te amo, eres mi todo. Esa es hipocresía, falsedad. Medita hoy bien en tus caminos y ve lo que estás haciendo hoy con la vida que Dios te está regalando. Créeme lo que hoy tuve que decir a mucha gente este mismo consejo. No eres tú, es Dios. Porque si Dios decide que sea tu último día el día de hoy, es tu último día. Hagas lo que hagas, tengas lo que tengas y seas lo que seas. Si Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Y se acabaron tus proyectos, se acabaron tus objetivos, se acabaron tus sueños. Todo se vino a un final. Y la segunda pregunta que le hiciste después de que dije, tu vida no es tuya, ¿eh? Dale gracias a Dios que te está regalando minutos de vida, horas de vida, días de vida, pero con un propósito, que te enseñes a glorificarlo a Él. Enséñate a darle la gloria a Él. ¿Cómo? Obedeciendo. Ahí la iglesia dice amén. No se me duerman. Ahí la iglesia dice amén. Entonces, ocúpate en tu salvación. Apártate para Dios. Haz las cosas que a Dios, que a Cristo glorifica. Y dice más adelante, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, los creyentes, los cristianos, los nacidos de nuevos, vamos a comparecer en algún momento ante el tribunal de Cristo. Segunda carta a los Corintios. Porque se me quedan viendo como, ¿y será cierto? Perdón, ¿dije segunda carta a los Corintios? Sí, dije bien. Capítulo 5. Versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10.
dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Pablo está hablando, Pablo escribió y está diciendo, ¿por qué es necesario que todos nosotros? ¿Quién era Pablo? Un cristiano, un creyente, un discípulo de Cristo. Entonces aquí dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ¿ante quién? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea... Entonces ten mucho cuidado con lo que estás tú haciendo el día de hoy, porque todo se está registrando, todo. Lo bueno y lo malo. ¿Qué significa en pocas palabras, pastor? Significa que Dios, a través de su Hijo, te va a premiar tu obediencia. Y cada vez que tú hoy te encomiendes a hacer las cosas que a Él glorifiquen, vas a ser merecedor de coronas. La gente que no hizo eso y que se llevó su agüita para su milpa, o sea, que todo hizo para sí mismo, para su vanagloria, no se va a llevar nada. Y no estamos hablando de que pierda salvación, no, van a ser salvos, pero con manos vacías. Ten mucho cuidado. Conste que ya Dios te lo dijo, ya no hay forma de que los que están aquí el día de hoy, desde que ya lo supiste, ya lo escuchaste. Esfuérzate por glorificar al Señor y por consiguiente ganarte esas coronas. ¿Para quién? Para Cristo, cuando estés sentado en su trono y llegues tú justamente, cuando estés sentado en su trono, tú llegues con las coronas y los pongas a sus pies. ¿Alguien quiere llegar con manos vacías? ¿Qué sientes cuando llegas a una casa ajena y no llevas nada? ¿Qué sientes? Nada. Porque estás acostumbrado a no llevar nada. Pero la gente que está acostumbrada y no lleva nada siente mal, siente con vergüenza. Ahí lo pongo entre paréntesis nada más. No es la predicación, pero bueno, se prestó. Bien, regresamos nuevamente a Deuteronomio, capítulo 4. Versículo 2. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Dios que yo os ordeno. Hay mucha gente que le gusta añadir lo que Dios no dijo. Y hay mucha gente que dice la mitad de las cosas que Dios dijo. Y eso se llama pecado. ¿Quién sabe, quién conoce que tienes un Dios de orden? Un Dios disciplinado, un Cristo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo Jesús tuvo que reclamar, tuvo que demandar, tuvo que confrontar a los fariseos. ¿Por qué? Acompáñame a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versículo 13. Marcos 7:13 dice lo siguiente: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. ¿Cuánta gente? A ver, yo un día pregunté, y vuelvo a preguntar el día de hoy, tiene mucho que no lo pregunto, pero ¿habrá algo más poderoso que la palabra de Dios? ¿Habrá algo más poderoso que la palabra de Dios? Sí. Las tradiciones. Aquí está. Lo dijo Jesús, aquí está. Dice, invalidando la palabra de Dios. ¿Por qué? Por las tradiciones. ¿Qué les dije ahorita? ¿Cómo le gusta a mucha gente que marque su dinero? Y piensan que haciendo eso, ¿qué? Tienen un lugar en el cielo. Y la pregunta, ¿es lo que dice Dios?
No hay más sacrificio que el que ya se hizo, y se hizo una vez y para siempre, que fue la muerte y la resurrección de mi Hijo Jesucristo, dice Dios. Eso apréndelo. Es que me regalaron ese crucifijo, pastor, y pues ni modo, es de abolengo, es de oro. Y no deja de ser idolatría y no deja de ser un pecado delante de Dios. Es que es de oro, pastor. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Bueno, entonces lo voy a vender. ¿Te estás pasando a alguien el pecado? ¿Qué hago, pastor? Destrúyelo. Destrúyelo. Que no haya forma de que tú lo des a alguien más. Y lo puedo fundir. Codicia. Dios te va a dar mucho más de lo que tú realmente crees y esperas, porque eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú y yo pedimos y creemos, según el poder que actúa en tu vida. Es lo que dice la palabra. Hay cada situación, y yo entiendo que muchas veces cuando tú llegas a Cristo vienes con muchas tradiciones, con muchas formas de vida, con un estilo de vida completamente diferente a lo que Dios te dice acá en la palabra. Y yo respeto, cuando alguien llega y no me pregunta sobre lo que tiene en casa, yo me quedo callado y pongo a orar. Pero si alguien me pregunta, ya se metió en problemas, porque se lo voy a decir. Eso que tienes que hay es idolatría, y la idolatría es pecado. Yo pregunto, y pregúntate tú, ¿en qué parte de la Biblia? Y si lo encuentras me dices, porque yo tengo tiempo estudiándola y no la he encontrado. ¿En qué parte de la Biblia describe Dios a su Hijo? Ojos azules, casi 1,80 de estatura, bien parecido, cabellos como rubio, de oro. ¿Dónde dice eso? Chaparrito, ojos café. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde se está describiendo a Jesús? ¿Dónde? ¿Saben por qué? Porque tendemos justamente a la idolatría, a buscar justamente una imagen y depender de esa imagen, no depender justamente de su palabra. Si tienes que ponerle una fotografía en tu mente a Cristo, pónsela. Eso no es importante. Te vas a sorprender cuando cuando tú y yo estemos frente a Cristo. Nada que ver con lo que tenemos acá. Nada que ver. Porque no podremos explicar la belleza de Cristo. No hay forma. No se duerman. Bueno, para mí Cristo es bello, es hermoso, de una gran hermosura que no se puede explicar. No hay formas, no hay palabras. Yo veo a Cristo y lo comparo con la hermosura. Mi esposa, mi hijo, ustedes. No, hombre, es mucho más hermoso que eso. Por ello entonces Dios no describió a su Hijo, simplemente dijo: Él es tu Señor y Salvador. Eso es lo más importante. Creyendo en Él, creyendo en su obra, tienes vida eterna. No necesitamos algo más. ¿Puedo poner versículos en mi casa? Ah, claro, es diferente. Pero ¿para qué lo vas a poner si no eres obediente? Es que se ve bonito, pastor. Pues sí se ve bonito, pero estás menospreciando la gracia en simplemente decir: es que está bonito. Mejor no sabe cuánta bendición me ha llevado tener ese versículo frente a mí, porque llega a mi corazón y me esfuerzo por cumplirlo. Gloria a Dios por eso. Entonces, gloria a Dios por eso. Llena entonces tu casa de versículos y quítate tú de ahí. ¿Qué haces ahí? No es cierto. Pon lo que tú quieras. Entonces no le añades, no le quites a la palabra de Dios. La palabra de Dios se debe de preservar y debe ser con reverencia puesta en práctica. Es lo que tenemos que hacer hoy como cristianos. Nunca digas: es que Dios me habló, es que Dios me dijo, si realmente Él no te dijo nada. No pongas las palabras en Dios, jamás lo hagas. Esa es una herejía y te va a crear condenación.
Cuando tú me dices, Dios me habló, y me das el texto donde Dios te habló, y si es coherente con lo que tú me estás diciendo, si es congruente con lo que tú me estás diciendo, sí creo que Dios te habló. El sacar un texto de contexto no es lo que Dios quiere. Eso también es una situación que nos pone en contra de lo que Él dijo. Por ejemplo, por eso cuando Pablo, si tú me vas a la segunda carta a Timoteo, dice en el capítulo 2, versículo 15, y ahí sí te pido que subrayes justamente ese versículo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Me lo puedes poner acá, por favor, en pantalla? Dice, procura con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Apresúrate a presentarte a Dios. ¿Qué dice ahí? No dice reprobado, dice aprobado. Como obrero, ¿qué es un obrero? Aquel que está trabajando justamente en su obra. No solamente el pastor, también el maestro de la palabra, también el evangelista, están trabajando para su obra. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir? No saques de contexto un texto, porque luego es pretexto para hacer cosas indebidas. Aquí yo les invito a que lean, mediten, estudien la palabra, entiendan la palabra, no lo saques de contexto. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿A qué se refiere? ¿Para los que oramos? No. ¿Para los que nos congregamos? No. Cristo lo dijo para aquellos que están en problemas entre ellos y necesitan perdonarse, tiene que haber testigos para que haya esa reconciliación. Donde hay 2 o 3 en mi nombre, dando fe de lo que yo he dicho respecto al amor y al perdón, tienes que perdonar al ofensor. Perdona al ofensor. Perdona a aquel que te ofendió. Perdónalo entre 2 y más testigos, para que el que te ofendió no tenga la forma de poderse zafar en el futuro. Tienes testigos. No saques un texto de contexto. Los invito a que lo lean. Busquen el pasaje y de qué está hablando el contexto. El que ama a Cristo y vive a Cristo es obediente. El que ama a Cristo y vive a Cristo es obediente. Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14. Con esto voy a terminar. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Obediencia, obediencia. Sigo en el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Sigo leyendo. Versículo 24. Dice, el que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué es lo que dice la palabra respecto a quién obedecer? La palabra es clara en Efesios: obedece a tus padres en el Señor. Obedece a tus autoridades.
Lo dice en Romanos. Obedece a tus patrones, jefes, maestros, aún los que son difíciles. Primera de Pedro. Obedeced a vuestros pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Todo cristiano verdadero tiene un distintivo de obediencia. Si tú no estás obedeciendo hoy a Dios, no puedes llamarte cristiano. Si tú estás no obedeciendo a tus padres, no puedes decir que eres un joven cristiano. Si no estás obedeciendo a tus maestros, si no te estás alineando a los lineamientos de la escuela, no te puedes decir cristiano. Si estás en una empresa, si estás haciendo cosas equivocadas, erróneas, inicuas, no puedes llamarte cristiano. Y si tú no oyes la voz de Jesús y mucho menos quieres obedecerlo, no puedes llamarte oveja. Hoy Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo justamente lo que tienes que hacer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardarás mi palabra. Y mi Padre y yo haremos morada en ti. ¿Quién quiere eso? Tenemos que ser obedientes, amados. Vamos a levantarnos. Tal vez esta mañana Dios está hablando a tu vida y esta mañana, hoy Dios te está diciendo que tienes que arrepentirte de todo aquello que no has sido obediente a Él. Hay mucha gente que ya conoce justamente su palabra, pero solamente la conoce intelectualmente, no la obedece. Cierra tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos. Si tú sí has pecado de desobediencia, yo te pido que te arrepientas el día de hoy. Pide perdón a Dios. Es importante que tú le pidas perdón a Dios. Restaura tu comunión con Dios. Recuerda que el pecado te separa de Dios y separados de Cristo, nada podréis hacer. Padre mío, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu compasión. Nuevamente estás hablando en nuestra vida como iglesia y tú estás demandando que Agua de Vida sea una iglesia obediente, mansa, humilde, comprometida con todo aquello que tú has demandado en tu palabra, en tu voluntad revelada. Precioso es tu libro, Señor, porque es un libro de vida, es un libro de formación, es un libro donde me enseña justamente cómo amarte, cómo conocerte. Perdóname, Señor, mi orgullo, mi soberbia, mi altivez, mi rebeldía y muchas veces perdóname mi incredulidad. Hoy estoy delante de ti, Señor, para que me enseñes. Yo quiero aprender de ti a ser manso y humilde, a dejarme guiar, a dejarme enseñar, a dejarme moldear, a transformar como el alfarero justamente el barro, como el oro y la plata que tienen que pasar por fuego para sacar lo mejor de esas piezas, de ese metal, Señor. No importa lo que tengas que hacer, no importa lo que tengas que destruir en mi vida, Señor. Hoy quiero hacer las cosas bien delante de ti. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana.